Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Leticia Cisneros y este es su podcast, La visibilidad de la memoria histórica de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. Bueno, el día de hoy, como en otras ocasiones, estamos abonando en este trabajo híbrido que está haciendo Editorial Mentes Libres en apoyo de un grupo de investigadores y de docentes que forman parte de los cuerpos académicos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y que además son encabezados extraordinariamente por la doctora Itzel Arriaga, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso. Y hoy me encuentro con una persona, maestro en Derecho, que además, bueno, ahorita nos dices un poco de tu maestría, y que yo admiro mucho porque él siempre con muy buena disposición, con muy buena voluntad, con toda la amabilidad, está siempre en la facultad ayudándonos a todos, sobre todo cuando organizamos eventos, pero bueno, hoy me sorprende mucho verte, no me sorprende verte, sino más bien me alegra verte en el ámbito académico y de investigación, pues al 100. Me refiero al maestro Edgar Carvajal Castelán. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a tu podcast. Hola Leti, muy buenos días, muchas gracias. Primero que nada por la invitación. Después, para mí es un honor poder estar aquí apoyando en la difusión y divulgación de los conocimientos, tanto jurídicos como de interés social. Y pues muy contento de estar el día de hoy en tu podcast. Gracias. Muchas gracias. Pues es el podcast del grupo, ¿qué te digo? O sea, este es un esfuerzo híbrido porque, pues, como hemos venido anunciando, ustedes empezaron con un seminario en el que se trataron en algunas mesas de trabajo los temas que hoy ya abordaron todos en un capítulo escrito y que se está convirtiendo en 3 libros, ¿no? O en un libro de 3 tomos, que la verdad está quedando espectacular. Y el día del lanzamiento del libro también vamos a presentar estos capítulos de podcast para que la gente que lea los libros en nuestra página editorial donde está el apartado de acceso a la comunidad científica, pues también tengan el acceso a escuchar estos capítulos de podcast, porque nos gusta mucho que de pronto leemos algo, ya mejor también me voy a la entrevista, o si yo escucho la entrevista ahora quiero leer el capítulo. Y bueno, pues es un ejercicio que no sé, yo no lo he visto así como que en muchas partes, ¿no? Más bien eh, creo que podemos causar un gran revuelo con esto que estamos haciendo porque son muchas maneras de hacer la difusión de la cultura jurídica y además ocupando la tecnología, ¿no? Vernos muy innovadores. Está excelente, me parece muy Bueno, buena pues iniciativa. dicho lo anterior, vámonos contigo. Quiero que me digas, Edgar, ¿cómo se llama tu capítulo? Pues mira, Leti, mi capítulo se llama La evolución jurídica de los mecanismos de participación ciudadana como un derecho fundamental en México a través de la democracia participativa. Muy interesante porque la participación ciudadana muchas veces se ve mermada, disminuida, reducida, poco atendida y además la propia ciudadanía o la sociedad no, como que de pronto no tenemos mucho interés, ¿verdad?, en participar. Sí, exacto. No lo tenemos, pero muchas veces también influye que no lo conocemos, que no conocemos cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana y solamente dejamos que esa acción de participar o de que nosotros estemos inmiscuidos en nuestra vida pública a las personas que creemos que les corresponde, cuando la realidad es que a quienes nos corresponde, pues es a los integrantes y a cada uno de las personas que tienen presente la vida social en su ciudad, en su colonia, en su estado, en su país. Oye, Edgar, ¿por qué escribir de la participación ciudadana? Mira, Liti, fíjate que esta es una línea de investigación que en lo personal, pues me apasiona bastante, debido a que esta línea de investigación yo la estoy conformando desde que realicé mis estudios de maestría, ya que yo me gradué con la tesis denominada La transición de la democracia representativa hacia la democracia participativa en el sistema de partidos políticos y vida pública en México. Oye, suena bien interesante porque los partidos políticos se han cerrado, ¿no? A que solamente participen sus afiliados
o quienes han reunido ciertos méritos cuando en la sociedad civil hay perfiles interesantísimos a los que podrían invitar, ¿no? A encabezar algunos proyectos políticos. Justamente, Leti, justamente impulsar esas iniciativas, ya que en el 2018 fue la primera ocasión que apareció en un documento de dominio público, que es el Plan Nacional de Desarrollo, el término de democracia participativa. Ujú. Se implementó en el Plan Nacional de Desarrollo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahí fue donde yo vi un área de oportunidad para poder realizar un trabajo de investigación, Está muy del bien. cual me pude graduar de la maestría en Derecho Parlamentario. Ok, entonces tú eres maestro en Derecho Parlamentario y de ahí viene el interés de este tema. Sí, exacto, y justo es la continuación de esa maestría porque actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Derecho Parlamentario, que Ok. próximamente estaré concluyendo en el mes de junio de este año. Ok, no, Y ya estamos a la vuelta. ahora estoy justamente retomando esa línea de investigación y haciendo este análisis de mecanismos de participación ciudadana y democracia participativa, pero ahora en el Estado de México, ya que es el lugar donde yo radico. Ah, perfecto. Oye, Edgar, y entrando ya en materia, mm, ¿cuál es el eje central de este capítulo que tú redactaste? ¿Y por qué consideras que es urgente o relevante dentro del estudio de la violencia y la vulnerabilidad estructural atender esto de la participación ciudadana? ¿Dónde está la vulnerabilidad al ciudadano? A ver, Muy bien, muy cuéntanos. bien. Es un tema complejo y la verdad me gusta mucho porque pues no se sabe mucho de esto. Cuando yo hablo de estos temas, todos inmediatamente se transmiten a partidos políticos, como Exacto, tú bien lo así como dijiste. yo. Todos se transmiten inmediatamente a que el único mecanismo para participar en la vida pública es el voto. Ujú. Pero el eje Pero central de este colectivos hay capítulo, miles, ¿no? ajá, exacto. Y el eje central de este capítulo va en que la participación ciudadana en México es un derecho político y electoral que debe ser reconocido y ejercido como un derecho fundamental, así como su evolución jurídica y social dentro de un sistema democrático. Y lo que buscamos prácticamente en este capítulo es demostrar que este derecho no solo ha surgido de manera espontánea, sino que es un resultado de un proceso histórico, Leti. Ujú. Este proceso histórico también ha sido robustecido precisamente sobre la normatividad y se realizó no por cuenta del Estado, sino por una presión internacional Claro. y que aún enfrenta importantes limitaciones en su aplicación real. Oye, es como pensar para el gobierno o todas sus actividades, porque la participación ciudadana se daría en ese marco, ¿no? Así es, Leti. A lo mejor el gobierno siente que es un intervencionismo y es estarlos observando y el estar haciendo una crítica fuerte, ¿no? Sí, siempre la participación ciudadana va a ser incómoda para los gobiernos. A los gobiernos no les gusta que la ciudadanía se inmiscuya. Ujú. A los gobiernos no les gusta que la Que ciudadanía las sepa qué es lo gestionen. que se está haciendo y Ajá. sobre todo pregunte, gestione, presione. Al contrario, le gustaría una ciudadanía pues sumisa, una ciudadanía controlada, Ujú. como normalmente a lo largo de la historia se ha dado en el Estado mexicano. Y Ujú. considero que se debe de atender este tema de manera urgente, ya que, en primer lugar, existe una brecha entre el reconocimiento formal de los derechos político-electorales y el ejercicio efectivo que nosotros tenemos con él. Porque esta participación ciudadana está respaldada no solamente por la Constitución, sino que también existen tratados internacionales que la consideran. Y de hecho, estos tratados internacionales fueron los que presionaron a nuestro Estado mexicano a que fuera reconocido. Porque una gran cantidad de personas no participa en la vida pública. Esto refleja una exclusión estructural que limita la capacidad de ciertos sectores para incidir en decisiones que afectan la vida pública. Ujú. Ok. En segundo lugar, si me permites, Sí, no sé adelante, si... adelante. En segundo lugar, se vincula directamente con la vulnerabilidad estructural, ya Ujú. que estos datos muestran que factores del nivel como el nivel educativo, la situación económica y el acceso a la información son determinantes para la participación ciudadana. ¿Qué queremos decir con esto o qué entendemos con que estos factores influyan? Y es que
Desafortunadamente, los grupos en condiciones desfavorables son también los que menos participan, porque ellos están más preocupados en satisfacer sus necesidades primarias que en estar viendo qué tipo de acciones va a implementar con su gobierno para que tenga una mejor gobernabilidad. Eso no les interesa y eso genera desigualdades y se reproduce, obviamente, en cuestiones de poder que están en desigualdad total. Y ahí es donde ingresa la violencia estructural. Y esta violencia estructural, pues, ¿cómo la entendemos? Pues la vamos a entender precisamente como aquella que se ejerce de manera sistemática. Es un sistema, se encuentra dentro de nuestro sistema político gubernamental. Y este sistema se realiza a través de las instituciones, las normas jurídicas o las condiciones sociales que impiden, por ejemplo, el pleno desarrollo de esta sociedad. Al excluir nosotros a la ciudadanía en la toma de decisiones, provocamos opacidad gubernamental, provocamos desigualdad de acceso a los derechos y sobre todo la participación ciudadana es una vía clave para combatir justamente estas problemáticas generando una mayor inclusión. Y si no las atiendes se ven vulneradas, ¿no? Totalmente, totalmente. Desde ahí ya estamos. Sí, de acuerdo. Oye, y desde tu perspectiva disciplinaria, la que tú quieras manejar, la social, la jurídica, la política o la histórica, ¿cómo entiendes el concepto de memoria histórica? O sea, qué es la memoria histórica? Explícanos. ¿Y qué papel juega en la construcción de la justicia y la reparación del daño en el tema que abordas en tu capítulo? Híjole, Leti, esta pregunta es bien compleja porque bueno, desde mi punto de vista, pues mi formación es jurídica, y académica y laboral, netamente jurídica, y la memoria histórica no solamente implica un recuerdo del pasado, sino que también implica un proceso de memoria que requiere de una reconstrucción. Y esta reconstrucción debe de reconocerse al hecho en específico que se pretende, pues, memorizar, ¿no? Y especialmente aquellas violaciones graves a derechos humanos que no solo tienen implicaciones normativas, sino que también tienen implicaciones de poder, porque el poder público se vio involucrado en estas acciones, ¿no? Y aquí hay un concepto muy importante que yo quiero mencionarle, que es la fundamentalidad de esta memoria histórica debe de estar involucrada y netamente vinculada con el derecho a la verdad, que es reconocido desde marcos internacionales, desde la Organización de las Naciones Unidas y de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Este derecho a la verdad debe de tener obviamente establecida la memoria histórica como una evidencia colectiva que documenta no solamente los hechos, sino los patrones de violencia estructural y quiénes fueron los responsables. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque siempre decimos, ¿quiénes fueron los responsables? No, el responsable fue el Estado. Sí, pero el Estado ¿a través de quiénes? Siempre existe alguien. No, es que el Estado es muy grande y no todos los servidores públicos son buenos, malos o regulares, ¿no? Exactamente. Hay alguien que indica, hay alguien que menciona, hay alguien que ordena. Y pues obviamente debemos de entender que debe de existir una justicia transicional. Claro. Debe de estar acompañada con la justicia penal, la reparación del daño y sobre todo una actividad muy importante, un hecho muy importante, las garantías de que estas acciones no se repitan. Y con esto nosotros poder provocar una reparación para eso es la memoria histórica. Exactamente. Evitar que esto se repita con la intención de realizar una reparación. Está muy interesante lo que me comentas. Y como dicen, un país o un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ¿cuántos autores no nos han hablado de eso? Sí, pues muchísimo. Entonces, aquí tenemos que observar nada más 5 funciones claves. La verdad. Siempre la verdad es importante que nosotros la observemos porque es lo que se va a buscar y lo que se va a reconstruir. Muchas veces son incompletas o en negación, pero a nosotros encontrarla, vamos a tenerla puntualmente. Ese como primer función clave. La segunda, el reconocimiento, que el Estado tenga la capacidad de poder decir, ¿sabes qué? Pues sí se hizo. O sí me equivoqué. Sí me equivoqué, fue una acción inadecuada, pero no sucede, ¿no? Porque al reconocer el hecho, se dignifican a las víctimas, les devuelve su acto de dignidad. ¿Sabes qué? Sí sucedió, tu dignidad está intacta.
o te regresamos la dignidad y con eso evitamos la invisibilización. ¿Vale? Otro eje también que me es importante, la responsabilidad. Y es precisamente lo que mencionaba hace rato, identificar a quién se le atribuye el acto. Esa responsabilidad siempre debe de encontrarse. Muchas veces recae en una persona o en otra, pero esa sería una acción muy adecuada. La reparación simbólica es una cuarta función clave, porque aquí vamos a encontrar en la reparación simbólica algo que observamos en el día a día, Leti, como que los monumentos que se construyen en memoria de esos actos de violencia, de esos actos de violación de derechos humanos, ¿no? Como cuáles, pues, pueden ser archivos recabados, los actos públicos en memoria o como se incluyen en los actos de la educación a las siguientes generaciones después de este hecho. Y la más importante que te decía hace un momento, que es la garantía de no repetición. Esto pues no sustituye a la justicia como tal, pero dignifica a las personas que fueron víctimas y evita que esta memoria histórica se pierda. Oye, pues con estos 5 elementos que estás platicando, deberías de escribir un libro. Ya es tu tesis doctoral, supongo. De hecho, es parte de mi porque tesis no sé doctoral. si estos 5 elementos los extrajiste de alguna información o han sido tus conclusiones, pero me parecería muy interesante que pues se convirtiera en un libro esto que estás proponiendo, ¿no? Sí, de hecho, me dice mi tutora, la doctora Itzel, que justamente agradezco su apoyo siempre, que de esta tesis o de este tema, pues tengo muchísima información para dónde. Pues aquí tienes a la editorial Mentes Libres para Muchas publicar gracias. un libro, ¿eh? No será el único. No, pero además me gustó mucho todo lo que acabas de decir, está súper bien estructurado, bien pensado, bien, y yo creo que bien sustentado. Pero bueno, y me gustaría también que me dijeras cuáles son las instituciones internacionales o regionales que estás incluyendo en el estudio en este capítulo. Perfecto, muy bien. Primero que nada, la Organización de las Naciones Unidas, porque a través de los instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, que más adelante te hablaré de él y por qué lo abordo. También, pues la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, mediante la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que conocemos como el Pacto de San José. Eso a nivel internacional, ¿no? A nivel nacional o a nivel institucional, pues vamos a observar obviamente el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, porque es este instituto el que nos da los referentes estadísticos. Ese es el que te da los números. Exactamente. Y muchas veces no son ni aproximados a la realidad. Exactamente, bueno. Porque pero es lo que se tiene. Estas instituciones nacionales, nosotros a veces decimos, no tiene nada que ver, pero sí tienen mucho que ver, porque cuando se hace un estudio sistemático a un consenso, ¿y quién hace ese consenso? Pues lo hace el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es el que observa a México y el que le dice, ¿sabes qué? En estas condiciones te encuentras en cuanto a desarrollo, en cuanto a violencia, en cuanto a Estado de Derecho, en cuanto a la vulnerabilidad estructural. Entonces, pues si no los observamos desde esa tesitura, pues no vamos a saber cuáles son las limitaciones y funciones que tienen cada una de ellas. Bien interesante. Oye, ¿algún caso, experiencia o algún hecho histórico que a tu juicio ejemplifique perfectamente estas vulnerabilidades y esta violación de derechos humanos que estés tratando en tu capítulo? ¿Te ríes? Pues mira, es que hay muchos, ¿no? Sí, tengo un montón en la mente, tengo un montón en la mente. Pero ¿cuál es uno así muy emblemático? Mira, yo quiero compartirte la parte de que, primero que nada, es muy importante reconocer que existe una brecha aún en este 2026 entre el reconocimiento internacional de los derechos y su implementación real en el ámbito nacional. ¿Y por qué menciono esto? Porque de ahí es donde nace el control de convencionalidad que nosotros tenemos reconocidos y que se dio por presiones internacionales. Y también persisten en condiciones de violencia estructural debido a que no se han podido amalgamar de manera concreta
los derechos internacionalmente reconocidos con los que nuestro Estado mexicano ha implementado para nuestra sociedad. Ujú. Y ya llegando al punto que me mencionas, lo menciono en el capítulo precisamente, es el hecho del movimiento estudiantil de 1968. Estuvo terrible. ¿Y por qué menciono ese hecho? Porque ahí es donde nosotros podemos observar que las estructuras de vulnerabilidad y violencia estructural se dieron de forma inmediata a una firma de un tratado internacional, como lo fue precisamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Entonces, la comunidad estudiantil que existía en ese entonces, pues dijo, oye, pues nuestro Estado nos está reconociendo estos derechos políticos y civiles, que es el derecho a manifestarse, el derecho a reunión, etcétera, etcétera. Y ellos, ¿qué hacen en su movimiento? Justamente demandan al Estado mexicano, pues el poder incluirse en esta participación social, en esta participación ciudadana, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? Pues obviamente, o más bien Es una vergüenza lo que desafortunadamente, encontramos. encontramos la represión Sí. total del Estado, Ujú. al punto de llegar, pues, a una matanza que Ujú. tuvo que ser reconocida años después, ¿no? Pero esta brecha entre el reconocimiento formal y su ejercicio real, nosotros lo podemos observar justamente en el movimiento estudiantil del 68. Opresión intelectual, opresión social, opresión estructural. Hubo matanza y desaparición. ¿Y eso qué hizo? Fue el primer acto donde la ciudadanía podía participar de forma libre y el Estado reprimió. La participación ciudadana no encontró vínculos de Y qué comunicación. vergüenza, unos meses también o días de las Olimpiadas, ¿no? En México. Pues imagínate, no hubo apertura política. Lejos de eso se silenció, pero sí se le dio toda la atención al hecho Oye, deportivo que estaba por es como ahora que va a ser el mundial, pero que encontraron los cuerpos las mamás buscadoras en el rancho Izaguirre y que así podríamos poner un montón de Es ejemplos. muy, muy complicado. Es como hablar de un México muy contradictorio, ¿no? Tenemos la fortuna de vivir en México y también la desfortuna de vivir en México. Pues no, bueno, yo lo vería más bien como la desfortuna que algunos mexicanos viven embaucados en distractores como el deporte, como lo que o sea, lo del 68 las Olimpiadas, ¿no? Como que ay, que se nos olvide, a los 2 días ya se nos olvidó. Exacto. Entonces, ahí es donde falla la memoria histórica. Ahorita, por ejemplo, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en el entorno político y en la relación de Estados Unidos con México, pero en junio hay mundial. Entonces, ya todo el mundo se le va a olvidar lo que está pasando. Claro, O lo que claro. pasó, te decía, por ejemplo, en el rancho Izaguirre, que fue movilizado por asociaciones civiles de mamás buscadoras. De hecho, es uno de los ejes de la participación ciudadana. Y entonces, ¿qué pasa aquí con Las la memoria asociaciones histórica? civiles. Somos los más desmemoriados históricos en el mundo. ¿Qué Claro. pasa, Edgar? Nuestra memoria solamente recuerda lo que quiere, Por eso, lo que le conviene y Ujú. lo que le beneficia. Pues creo que tú podrías escribir un libro completito en 10 tomos de este tema. Imagínate hacer un análisis de todos estos fenómenos. De forma muy, muy, muy contenta, muy honrada, acepto tu Pues propuesta. vamos a trabajar. Déjame, termino mi tesis doctoral, Leti, y con todo Paso a gusto paso, le paso a damos paso. al libro. Pues la ¿Vale? tesis tiene que ser la base, ¿no? Sí, Yo creo. sí. Entonces, este hecho para Ujú. el del 68, Sí, pues es de los más. la no repetición no ha sucedido, tenemos la desaparición de los 43, tenemos el rancho Izaguirre, Sí, sí. tenemos muchísimos, Hay una vulnerabilidad muchísimos aquí ejemplos estructural claros y para violencia muy grande. ejemplificar la violencia Claro, estructural. claro. No, totalmente de acuerdo. Oye, Edgar, y en este capítulo, ¿qué metodología o enfoque teórico usaste para tu investigación? ¿Y qué ventajas encontraste para, de manera clara, para la persistencia de estas estructuras de vulnerabilidad? Muy bien, Leti. Bueno, yo utilicé dos vías. La primera, el enfoque metodológico cuantitativo. Y lo pude complementar con un marco teórico basado en la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann. ¿Y por qué la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann?
porque esta teoría te permite descomponer cualquier fenómeno social en distintos subsistemas. Pueden ser jurídico, normativo, político, gubernamental, económico, cultural, religioso, el que tú le quieras poner, Ujú. dado que a través de estos subsistemas tú puedes ir delimitando y reduciendo la complejidad del problema para tener un mejor análisis, ¿no? Entonces, y la metodología cuantitativa precisamente porque esta metodología permite que los fenómenos sociales se expliquen a partir de la identificación de las irregularidades que están existiendo. ¿Mediante qué? Pues mediante la observación, mediante ejercicios de derecho comparado, mediante la experiencia propia de la ciudadanía, y la ventaja es que permite analizar de manera objetiva un comportamiento social, que es el área en la que de ciencias sociales en las que nosotros como abogados pues nos estamos desarrollando. Ujú. Y pues cuáles han sido precisamente las ventajas al abordar este fenómeno, pues que al enfocarnos cuantitativamente, la evidencia es empírica y se puede medir de forma real el problema. Ujú. Y con la teoría de sistemas, puedes comprender la estructura y las relaciones institucionales en las que se desarrollan estos ejes, y explica también pues cuáles son las limitaciones dentro de los contextos de desigualdad, la inclusión y sobre todo la vulnerabilidad estructural en nuestro sistema ya mexicano. Oye, pero ahí, bueno, también puedes advertir en gran medida la falla orgánica del Estado, ¿no? Pues justamente eso es lo que arroja el estudio de la teoría de sistemas, Ujú. que existe una figura que se llama entropía, que la entropía es el desorden o Ah, caos que genera la falta de comunicación entre subsistemas. Y por ejemplo, hablamos del 68, del Izaguirre, del rancho Izaguirre, podemos hablar también del atentado de los 43, cualquier ejemplo que pongas, si nosotros nos damos cuenta, siempre existe una forma en la que no saben a quién le corresponde realizar la investigación, al federal, al estatal, quién debe ser el primer respondiente. Pues como fue la policía municipal, entonces hay que esperar a que llegue el estado, o si es un delito federal, hay que esperar a que llegue la federación, etcétera, etcétera. mm. ¿Me entiendes? Esa Siempre cuestión hay una piececita ahí que que no falló. encaja. ¿Que Y falló? gracias a esta Ujú. teoría nosotros podemos encontrar dónde se encuentra ¿Dónde está esta la falta de falla? comunicación, Ajá. dónde está el caos, dónde está la entropía que nos menciona la Pues teoría. ojalá que fíjate, todos los capítulos que he leído y todas las personas que he entrevistado en estos podcasts, la verdad es que traen un bagaje muy importante para el gobierno, para las personas que están en las cámaras, pues para prácticamente todos los que toman las decisiones y pues ejercer una mejor gobernanza, ¿no? El tema es cómo hacerles llegar todo esto que ustedes están trabajando para que realmente lo pongan en marcha, lo utilicen para beneficio de todos los ciudadanos. Pues los trabajos académicos y de investigación están, Leti. Las acciones por parte de la sociedad civil están. Solamente hace falta la voluntad del Estado para que esto se pueda dar, para que estas acciones que faltan por parte del Estado se den y puedan resolver de fondo estas graves violaciones a los derechos humanos, aunque estén reconocidos desde el sistema internacional. Ujú. Nunca nosotros hemos tenido como Estado la buena voluntad de poder reconocer todos los derechos de nuestra sociedad. Claro. Y ese es un problema porque se supone que desde 2011 ya hay un reconocimiento legal. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Que de ese reconocimiento legal Ajá. también fue obligado. No fue Sí, de buena voluntad. claro, Ya claro. íbamos últimos, ya fue la última oportunidad Tenemos que que nos dieron. entrarle, sí, porque ya era. Desde el A 99. ver, justo esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo dialogan estos hallazgos que has hecho en los marcos normativos que has analizado? Pues sobre todo internacionales, ya no digamos nacionales de derechos humanos y la realidad social, ¿no? Lo que has encontrado, existe una brecha entre el discurso jurídico y la realidad. Claro, amplia. Ya lo dijiste hace rato, pero Muy bueno. amplia, Leti, muy amplia, porque Ajá. bueno, en mi caso, del tema que yo abordo, que es la Ajá. participación ciudadana, pues no surge únicamente del derecho interno, sino que ha sido impulsada y reforzada por instrumentos internacionales.
¿Cuáles? Pues desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 23, donde considera que los derechos político-electorales de la ciudadanía deben ser reconocidos por su Estado para que puedan ser ejercidos como tal dentro de su entorno social. Pero si no los tenemos, pues este derecho de estos derechos político-electorales, como el de votar, ser votado, derecho de asociación, derecho de petición, pues la participación.
Ujú, ujú, ujú.
Ujú. No se burló de No su se hecho. burló de la Sí, lo desgracia. recuerdo. No vayas a hacer No vayas, bromas de esto. sí, y Sí. no había bromas. Sí, no. Esa fue la única ocasión que yo realmente vi que México se unió, la Ciudad de México, en sociedad civil, porque, bueno, obviamente el gobierno ya traía mucho aprendizaje y en 2, 3 horas ya te habían dicho hay 300 muertos. Exacto. O hay Pero 300. es que ahí hubo participación Pero la ciudadanía, a La mí me ciudadanía impresionó. participó. Ese fenómeno de ese terremoto debería ser también un motivo de estudio, porque ¿qué pasó ahí? Transformación ¿Cómo fue? social. Exacto. ¿Por La qué crisis, se da? la crisis, Leti, siempre nos lleva a ¿Por transformar. qué se da esa transformación? Por la crisis. Nos pegó duro Entonces, en la humanidad de los mexicanos. sí. Y Entonces, como sucedió un día de un hecho histórico, que ajá, había sido otro temblor, que había sido sí, el pues mismo día en el estaba 86, estaba y justamente, después volvió a temblar en el 23, sí, en septiembre. el mismo día. Entonces, pues ahí está. Está muy Leti. raro, ¿no? Pero bueno, es como, fíjate, aquí ahorita, haciendo una analogía de la teoría de sistemas con esto que estás, pues, planteando en tu capítulo, es como cuando, ahí sí entiendo que, y es muy claro que la sociedad se parece mucho al ser humano. El ser humano como un sistema de órganos que funcionan de manera, pues como relojito, ¿no? Y entonces cuando hay una crisis en el cuerpo humano, empieza el ser humano a buscar un momento de transformación para salir adelante de la crisis. Y pareciera que lo que vimos en el fenómeno del terremoto que te platico, algo así, ¿no? Dices transformación social.
¿Por qué? Por un momento de crisis. Es que si, a ver, y lo digo muy coloquialmente, si no nos transformamos o cambiamos la mentalidad o hacemos algo diferente a lo que hemos venido haciendo, nuestros resultados van a ser muy malos, ¿no? Pues, Leti, quiero compartirte que la teoría de sistemas sociales Ujú. viene o surge a partir de la teoría de sistemas vivos. Pues sí, de la biológica. La teoría es una teoría biológica de von Bartalanffy, Ujú. precisamente el autor de esta teoría, donde dice justo lo que tú estás diciendo. El cuerpo trabaja en sistemas. Tenemos nuestro sistema respiratorio, tenemos nuestro sistema circulatorio, Ujú. tenemos todos los sistemas que convergen para que nosotros hagamos una función tan plena, tan mágica y tan simple, cotidiana como respirar, Ujú. como andar. Todos ahí inician. ¿Qué es lo que pasa cuando algo falla? Cuando la comunicación entre esos sistemas falla. Se Llegan las rompe. enfermedades, Ujú. llegan los problemas de salud y existe algo que se llama autopoiesis, es otra característica Ujú. de la teoría de sistemas sociales. La autopoiesis es la capacidad del sistema de Autosanar. autorreproducirse Así y de autosanarse. es. Sí. Entonces, si se autorreproduce con células Imagínate con los seres enfermas, humanos. pues La simplemente conciencia social. y si eso lo transformamos, si esa autopoiesis la transformamos en la sociedad, pues nuestra sociedad se está transformando y reproduciendo de forma constante Ay, en actos de muy interesante. corrupción, en actos de invisibilizar la violencia, en actos de olvidar la realidad social, como pues, la memoria histórica, se nos Ujú. olvida. Ujú. Entonces, ahí es de donde viene esta teoría de sistemas, de la teoría de Bien, sistemas. bien interesante. Oye, y además, pues todo lo que te está dejando, ¿no? El estudio de esto, impresionante. Me ha tenido que dejar algo bueno. Sí, seguro. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que en la medida que ustedes están mostrando esta pues reacción valorativa y análisis científico de todos estos fenómenos que están planteando en sus capítulos, necesariamente los convierten ya eran buenos seres humanos, pero yo creo que necesariamente los están convirtiendo en mejores seres humanos todavía, ¿no? Y Pues ojalá yo que... siempre he creído, Leti, Ujú. que el estudio jamás te va a asegurar una posición económica favorable, jamás te va a asegurar ser exitoso en la vida. Ujú. Lo único que te va a asegurar el estudio es que puedas identificar los problemas y actuar ante ellos de forma diferente. Claro. Eso es lo único que yo en un tema Eso es lo que de te hace vida. una buena persona y un ser diferente. Exactamente, entender y darme cuenta dónde es donde puedo y donde Ujú. no puedo realizar acciones negativas o No, positivas. porque además la crítica de cualquier fenómeno la podemos hacer en 5 segundos y a priori y con prejuicios y es lo que pasa en las redes, ¿no? Sí. Pero bueno, ojalá estos trabajos, yo se los he dicho a otros autores también de estos capítulos, pues que ojalá lleguen a grandes foros. La verdad es necesario. Y Exacto, todos los temas son de urgente de atención. urgente atención. Todos. Estamos nosotros en todo momento. México yo lo asimilo como una sala de emergencias. Sí. Llega uno, llega otro, Todos llega los días, el es bomberazo, cierto. llega una persona accidentada, Y llega ya, un herido, yo lo asimilo a esa parte y se trabaja con lo que se puede sí, ¿quién está y con lo atendiendo? que se tiene. ¿Quién está atendiendo? Bueno, ya. Oye, ya para casi terminar esta Dime, entrevista, Leti. dime, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que lean este libro, este capítulo específicamente, y a aquellas a quienes escuchen este podcast y respecto a la importancia de visibilizar estas memorias históricas y estos escenarios de vulnerabilidad que ustedes están tratando? Eso, Leti, primero que nada debemos de observar que en la memoria histórica no es un ejercicio de nostalgia, ni tampoco un ejercicio de revictimización, sino lo tenemos que observar como el reconocimiento de cómo se ha construido al día de hoy nuestro presente, a cómo nosotros nos hemos construido al día de Ujú. hoy. En historia personal de cada uno de los escuchas que Eso está vamos a bien tener, fuerte, ¿no? Es como decir, es ¿y tú quién eres en el entorno social? pues simplemente un ¿No? actor de la sociedad civil Ujú. que levanta la mano y dice, oye, nos hace falta esto,
oye, nos encontramos en O te esta quedas posición. impávido, ¿no? Ante las Exactamente. violaciones que ves todos los días. No normalicemos esas violaciones que tú mencionas. Nosotros tenemos muy normalizada la violencia. ¿Qué es lo primero que vemos cuando existe un momento de violencia? Voltear hacia otro lado, ¿no? Ujú, Nosotros al hacer eso, pues observar la dignidad de quienes han sido, ujú. es afectada con las acciones de olvidar, de violentar, de realizar actos que dañen al otro, ¿no? Es importante nombrar lo ocurrido, nombrarlo, cómo fue y quiénes fueron los responsables para que Ujú. no se nos olvide. Hacer posible que la rendición de cuentas por parte del Estado tenga que ser un hecho cotidiano, que sí nos den esa rendición de cuentas, que la memoria documentada salga a la luz, que los archivos, Para los que esos informes, errores las no se vuelvan a investigaciones, repetir. exacto, para que cuando estén sucediendo, inmediatamente los identifiquemos y digamos, ojo, ahí está ese foco rojo que nos está diciendo va a suceder nuevamente, ¿no? Y con esto, pues vamos a ampliar nuestros horizontes, tanto de sociedad, de democracia, de justicia, de Ujú. fortalecimiento de Estado de Derecho, de relaciones públicas interinstitucionales e intersociales y sobre todo que reconocer que nuestras heridas como sociedad se pueden discutir con mayor honestidad para que salen de a poco. Ujú, Y eso es más o menos lo que yo considero que los escuchas debemos de tener presente. ujú. Porque si participamos de forma constante la ciudadanía a través de los mecanismos de participación ciudadana, vamos a construir una democracia participativa efectiva. Vamos a construir un Estado sólido donde todos podamos levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Atendamos los problemas individuales, no los comunes. ¿Por qué? Porque desde la realidad personal todos necesitan atención, Leti. Claro, claro. No hay que desdeñar ningún tema, por pequeño que parezca, al contrario. Para alguien un pequeño problema puede resultar toda su vida, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, pues Justamente. ya para finalizar y agradecerte muchísimo que hayas aceptado participar en este podcast y que además, pues como a todos los felicitamos por este valor científico que tienen de mostrar al mundo unas verdades que a veces son Incómodas. duras, pero hay que saberlas, ¿no? Y yo estoy muy agradecida ahora con la vida porque con estos podcasts y la posibilidad de leer estos capítulos, no sabes la cantidad de cosas que he aprendido y yo me siento muy comprometida, todavía más comprometida, ¿no? Claro, porque eres un instrumento de difusión. Así es, Necesitamos que todo esto que estamos realizando, que se está realizando en los que se cuerpos expanda. académicos, se dé a conocer. ¿Y cómo se da a conocer? A través de estos canales de Ujú, difusión, Leti. ujú. Entonces yo aplaudo, agradezco tu buena voluntad y sobre todo tu Muchas atención gracias. y que pues sigamos adelante, Hay que sigamos seguir con dando más más, proyectos. ¿sí? Oye, yo siempre les pregunto esto a todos al final, y ¿Ok? hay algo que yo no te haya preguntado y que tú quieras aportar a este podcast. Sí, yo lo que quiero aportar a este podcast es que si nosotros como ciudadanía no nos interesamos en los problemas que están pasando en nuestra realidad, esos problemas se los vamos a heredar a nuestros hijos, Ujú, a las generaciones futuras. Si no participamos, si no observamos dónde están los espacios que necesitan atención, los mismos problemas que estamos viviendo nosotros los van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos. Nosotros ya no vamos a estar en este triplicado, plano. ¿no? Imagínate el problema del agua, Ya no de la vamos a estar, ya no nos contaminación, va a ¿no? tocar, Sí, caray. pero Pero les va a tocar a les va a ellos. tocar a ellos. Entonces, necesitamos hacer conciencia social, necesitamos, con base en el título de este trabajo, que es la visibilidad de la memoria histórica de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales, debemos de reconocer que quedarse en el dolor no es lo que debemos de hacer, Y sino, olvidar tampoco. no, tenemos que asumir la Ujú, responsabilidad individual y colectiva de que este dolor que estamos sintiendo no se repita ujú. como un destino que aún podemos evitar, ¿sabes, Leti? Y sobre todo que observemos que este dolor nos permita crecer. Muchas veces hemos escuchado que el dolor es la piedra angular del crecimiento Ujú, y es real. ujú.
y yo invito a todos nuestros escuchas que están pasando por un momento difícil, que vean su dolor, se abracen de él, pero no para quedarse ahí, Ujú, sino para crecer. ujú. Gracias, Leti. No, no, al contrario, gracias a ti. Yo creo que el dolor y el duelo es algo que se tiene que vivir, pero que también con inteligencia emocional y Emocional. mental se tiene que pues hacer frente, como dices, abrazarlo, porque Para sí, evolucionar. porque te está haciendo crecer como ser humano, Exacto. ¿no? Así sea en memoria colectiva o la individual, te está haciendo crecer. Yo creo que a nuestra nación le ha costado mucho dolor todas las sangrientas guerras que ha habido, ¿no? La conquista, la independencia, la reforma, la revolución, ahora esta que le llaman la cuarta transformación, que está también durísima, pero finalmente es un duelo que México tiene que pasar para que podamos ascender a a un primer mundo, ¿no? Exacto. Pues, Edgar, ha sido un privilegio platicar hoy contigo en este podcast. La verdad, te agradezco mucho. Además, vienes lastimado, cosa que quiero hacerlo público. Edgar viene con muletas porque trae una fractura en el pie, bueno, en la pierna y el pie. Y entonces valoro muchísimo que hoy estés aquí, que aún con todo este problema físico que hoy tienes en tus subsistemas del cuerpo humano, Óseo. Mi en tu subsistema subsistema óseo. óseo, pues hoy estés aquí, pero deseándote una pronta recuperación de todo, que esto te ayude para, como hemos dicho, pues ser una mejor persona, que Claro. ya lo eres. Por eso Gracias, siempre Leti. digo, ser una mejor persona y que te recuperes muy pronto para que en otra ocasión ya vengas corriendo, Muchas ¿no? gracias, Leti. Lo hago con mucho gusto, la verdad. De hecho, me hizo bien salir. Qué bueno, ya Qué llevas bueno. muchos días Sí me ofreciste hacerlo en línea. Sí, La verdad, quise salir para que tomar aire sí, sí, fresco, ajá. generar otras acciones, otros pensamientos. Y Ujú. mira, muchas gracias por darme esta oportunidad. Y aquí estoy. No, güey, con mucho gusto aquí está tu casa y Gracias, Leti. pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos van a escuchar en este podcast y los invitamos a que escuchen todos los capítulos porque así como ya se darán cuenta, no tienen desperdicio, son espectaculares y desde luego que la escucha de este podcast los lleve a nuestro apartado de acceso libre en la página de Editorial Mentes Libres, donde están publicados estos capítulos, pues en acceso, así como se lo estoy diciendo, libre, lo pueden leer ahí o lo pueden descargar para consulta. Muchas gracias, le mandamos un saludo muy especial a la doctora Itzel Arriaga, quien es la artífice de todo esto, junto con el doctor Carlos Gutiérrez. Gracias. Este ha sido tu podcast, La visibilidad de la memoria histórica de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. Yo soy Leticia Cisneros y como siempre te mando muchísimas bendiciones. Muchas gracias.